La verdad que siento un profundo honor con la invitada del día de hoy, porque más allá de ser una persona muy valiosa para esta sociedad, es una profesional destacadísima e increíblemente reconocida por sus pares o por su ámbito de trabajo, lo que la llevó a ser homenajeada y distinguida en diferentes instituciones de Córdoba. Y nada más ni nada menos por trabajar hace más de 40 años en el servicio de justicia en el Poder Judicial. Así que para nosotros es un honor recibirla, Laura Battistelli. Gracias, Oreste, muchas gracias. No, se lo digo de corazón y siempre usted repite que desde los 17 años pertenezco al Poder Judicial. Pertenece al Poder Judicial. ¿Y cómo fue aquel comienzo? ¿Automático, elección, familia? No, bueno, yo vengo de una familia que es judicial, como sabe decir la gente. Sí, lo dice mal, la gran familia judicial. La sí. gran familia judicial, sí. Sí. Mi papá fue camarista laboral, fue juez de instrucción. Mi mamá fue también jueza civil, jueza posteriormente de cámara. Después hizo incursión en la universidad como decana y volvió al Poder Judicial como integrante del Tribunal Superior. El Poder Judicial en mi familia es parte de la vida que yo he tenido. Yo iba a tribunales a escuchar audiencias cuando todavía iba al secundario. Y le hago una pregunta. A los 17 entra como empleada, después cursa la carrera. Voy a decir la verdad, en aquella época se entraba de empleada ad honorem. No es la época de ahora, se estaba 6 meses sí. Y después uno lo confirmaba. Ad honorem, claro. Sí, yo entré en la época en que se entraba ad Casi honorem. como aprendiz. Sí, era como entraba todo el mundo a tribunales, entrábamos por promedio. En aquel momento no había lo que existe hoy de la discriminación de género, era la inversa, era más promedio para las mujeres que para los varones. Se entraba con 4 materias y uno ingresaba hacia tribunales. Y así ingresé yo al fuero civil. O sea que hizo todo el caminito. Todo el caminito. Desde abajo, escribiente mayor, jefa de despacho. Luego salté a prosecretaria. Y cuando fui prosecretaria ya estaba en el fuero penal. Saltar para una mujer en el fuero penal en la época que yo estoy hablando hace 30 años. Muy difícil. Era muy difícil. Era un fuero de varones, secretarios varones, jueces varones, camaristas varones, y ahí nació el Consejo de la Magistratura. ¿Qué era el Consejo de la Magistratura? La puerta por la que podíamos entrar las mujeres a rendir. Y ahí me presenté a rendir y entré en la época de Angelos, si no me equivoco, en el cargo de asesora letrada, que es defensor oficial. Fui defensor oficial casi 10 años y después rendí para fiscal de cámara. Y soy fiscal de cámara desde el año 2004. ¿Duro ser defensor oficial? Yo voy a decir algo que siempre lo repito a mis amigos. El mejor cargo que he tenido en mi vida es lejos el de defensor oficial. Todo lo que yo aprendí en el trato con la gente y con la realidad, se lo debo a la defensa pública. No le puedo creer. Mira, pensaba exactamente lo contrario. No. Que era una carga pesada. Y es más, si bien es una carga pesada, el trato que se aprende desde la defensa pública no lo tiene a la mano quien transita toda su vida en la parte de la fiscalía, ya sea fiscal de instrucción o fiscal de cámara. Porque a mí me fue muy fácil en el juicio oral ponerme del lado de lo que pensaban los abogados. ¿Por qué? Porque era natural para mí. Entonces, en ese juego es como si hubiera habido una retroalimentación y todo me lo dio el Poder Judicial. Todo lo que yo soy se lo debo al Poder Judicial. Y el Poder Judicial significa la generosidad de todos los que me precedieron. Quizás hoy eso no está de moda. La gente es lo que construye de sí mismo. Bueno, gran parte de lo que yo soy está construido por gente que me precedió y por muchos colegas míos que hoy están en cargos inferiores, iguales o superiores. Equipo. Es una construcción.
El Poder Judicial es producto de una construcción. Y si no es producto de una construcción, el trabajo en solitario no presta el servicio de justicia que la gente necesita. ¿Y qué tal es el servicio de justicia que se presta hoy en general? Bueno, yo voy a decir algo que yo veo desde el Poder Judicial. Estamos frente a una sociedad con muchas falencias, rotas en muchos ámbitos, y esos quiebres sociales, el Poder Judicial no es ajeno. ¿Y qué produce eso? Produce un sentimiento que creo que es común a todos en muchos aspectos, que se llama falta de representatividad. Las personas llamadas a dirigir, en este caso, cualquier medida, políticas criminales, políticas de comunicación, tienen que ser representativas. ¿En qué sentido? Tienen que ser la voz comunicante de las personas que trabajan. El Poder Judicial es un montón de personas que trabajan. Tan es así que es un montón de personas que trabajan, que la primera imagen del Poder Judicial, especialmente en el fuero penal, que es el que está más pegadito a la sociedad, es el más visible, digamos. El que es el chico que me atiende en la UJ. ¿Qué es la UJ? La unidad judicial. La unidad judicial, sí. Esa es la primera cara que ve un ciudadano cuando le toca la puerta al Poder Judicial. Detrás de ese chico yo vengo a kilómetros. A kilómetros. Yo tenía un juez que siempre decía, el Poder Judicial, Laurita me decía él, era un juez civil, es como un hospital. Uno habla del hospital por la primera impresión que tiene. El hospital termina siendo malo o bueno de esa primera impresión. Y uno sale diciendo, no vayas a ese hospital, atienden mal. ¿Cuál es la diferencia con el Poder Judicial? Decía él, que la gente no tiene otra salida que venir acá. Si a mí no me gusta un hospital, por ahí tengo la salida de cambiar de lugar. El servicio de justicia es uno. Y yo le puedo asegurar a la gente que hay un montón de personas desconocidas, como era yo, que dejamos el alma en el Poder Judicial. Usted sabe que conozco datos de productividad del Poder Judicial, en este caso de federal, y es sorprendente el alto nivel de productividad que un día me lo mostraba un juez. Y sin embargo no se sabe. O sea, es más, me imagino los datos de productividad, de resolución que tendrá la justicia provincial, que no los conozco, no se sabe, no se difunden. Entonces, si no se comunica, ¿cómo la gente lo va a saber? Bueno, yo creo que la gente tiene que saber que cuando nosotros en el Poder Judicial tocamos una persona, un chico, una mujer golpeada, y tocamos su alrededor, cambiamos la vida de esa persona al 100%. Así como la gente tiene sus quejas, y yo lo entiendo, de cuando no es atendida, cuando los tiempos pasan y no se da respuesta, también la cambiamos al 100%. ¿Qué es lo que intentamos los que trabajamos en el Poder Judicial? Dar calidad a la respuesta que damos. Cuando yo a un chico lo saco de la vulnerabilidad, y digo un chico porque cuando uno maneja la sensibilidad que tiene, hablo del fuero penal, es una sensibilidad que se reproduce geométricamente. Cuando usted le cambia la vida a un chico porque lo saca de estado de vulnerabilidad, lo saca de estado de violencia, le cambia la vida a ese chico y lo que ese chico va a producir. Sanea un montón de consecuencias. Y toca todo el entorno. Todo el entorno. ¿Cuál es el precio que se paga en el Poder Judicial? Lo que ustedes están viendo en las fotos. Mis hijos saben decir que yo dediqué mi tiempo a muchos chicos que ellos no conocen su cara, pero que no son ellos. Mi respuesta siempre fue, esas personas no tienen otra persona que no sea yo. Ustedes tienen otra persona. Y esa respuesta fue la misma que yo recibí cuando mi mamá hacía exactamente lo mismo que yo hacía. O sea que uno repite historias. La historia del Poder Judicial no es la familia judicial que dice la gente que vive. Yo tengo compañeros que pasan sus horas buscando salidas a miserias personales. ¿Por qué? Porque el fuero penal trabaja con las miserias de las personas.
ni más ni menos. Con lo peor del ser humano. La vulnerabilidad es un factor muy difícil de tratar, muy difícil de tratar, porque produce algo que es como si fuera un elixir. La persona vulnerable se siente segura en su vulnerabilidad y muchas veces no quiere ¿Cómo salir. es eso? La persona vulnerable se siente segura en su vulnerabilidad. Exactamente. Se siente abrigada. Por ejemplo, la gente nos dice, ¿por qué las mujeres golpeadas no salen del círculo de la violencia si ustedes les demuestran que esa persona es un maltratador? La maltrató a ella, maltrató a sus hijos. ¿Sabe por qué, Oreste? Porque están en una zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? El mal conocido. No tengo capacidad de saltar. Compañeros míos, colegas míos que son fiscales de instrucción, le enseñan a las personas a saltar. Cuando yo enseño a una persona a saltar, le enseño a exponerse a la posibilidad de una solución. Si no salta, si no sale, el Poder Judicial no le sirve de nada. Si yo entro una víctima de violencia de género y sale de una sala de audiencia en el mismo carácter que entró, siendo una víctima, la vuelvo a esperar. Porque va a volver. Sí, señor. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Mostrarle ese otro lado. Esas herramientas llevan tiempo, porque la atención de las personas lleva tiempo. No es hacer una tuerca ni producir una galleta. Es regalarle a un ser humano una visión distinta de lo que él es. Nada más y nada menos. Devolverle la dignidad. Decirle a un chico que no lo hace el lugar donde nació, sino el pensamiento de dónde puede llegar. Me está hablando de una tarea educativa fenomenal. Sí, señor. Eso es el Poder Judicial. Porque me está hablando de una tarea educativa fenomenal, no es otra cosa que eso. Eso es el Poder Judicial. Eso es lo que yo vi con escasas herramientas en otras épocas, y eso es lo que veo hoy con escasas herramientas en una sociedad donde las redes están rotas. Porque, por ejemplo, el problema que se enfrenta con las criaturas o los chicos a todos los niveles es una muestra de redes rotas. De un tejido social roto. Mujeres vulnerables a las que le exigimos que fortalezcan redes familiares cuando no tienen herramientas para hacerlo. La sociedad se tiene que dar cuenta que lo principal es dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias para que pueda hacer, aunque sea un surcido invisible, y empezar a escribir una historia diferente. Diferente. Esto ya no es cosa de protocolos. Frente a una sociedad en crisis, los remedios frente a la sociedad en crisis tienen que ser remedios de crisis. Cuando usted tiene, Oreste, una casa donde no hay que comer, la persona no puede pensar lo que sería comer en un restaurante. Tiene que pensar lo que es subsistir para el día de mañana. Ese es el punto. No podemos seguir viviendo como si la realidad social fuese la misma, porque no es la misma. Y lo que la gente tiene que entender, que no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo personas, porque esas personas se pierden al 100%. No son estadísticas. Por eso cuando hablan del tiempo que lleva el Poder Judicial, es el tiempo que una persona necesita para ponerse de pie. Esa es la respuesta, ponerlo de pie. Que me abre tantas ventanas, pero le pregunto, Laura, en caso hipotético de que el Poder Judicial tuviera las herramientas y estuviera alineado, está muy solo porque tendría que articular con los sistemas de educación, los sistemas de seguridad, los sistemas de prevención, los sistemas de contención social. Bueno, usted que hablamos del Estado que no está. Usted habla de una palabrita que nosotros estamos cansados de escuchar, articulación. Todos los organismos se articulan. ¿Sabe cuándo podemos
articular cuando tenemos la suficiente capacidad para receptar la embestida de la crisis? Si no, no hay forma de articular. O sea, yo puedo articular, salvar un barco como cuando todavía tengo un balde en la mano para sacar el agua. Yo no puedo articular con un barco que se está hundiendo, no se puede articular. El Poder Judicial requiere otro tipo de herramientas cuando la sociedad indica en la política criminal dónde es el lugar donde está la crisis primaria. Y la crisis primaria hoy está en la vulnerabilidad. Y lo vemos a diario en todas las noticias. ¿Qué reclama la gente? A ver, ¿qué reclama la gente? El estado en que los chicos están en la calle, sin protección. ¿Cuál es normalmente, o cuál era, porque ya no puedo decir que sea una regla, cuál era normalmente la compuerta de los chicos? Las madres. ¿Cuál era la compuerta de los chicos? Una escuela vigilante permanentemente. ¿Cuál era la compuerta de los chicos? El club que miraba. ¿Cuál era la compuerta de los chicos? El grupo social que se hacía en las iglesias o en los centros vecinales. Eso era la compuerta. No, no existe más. Y para colmo ahora se sumó otro enemigo que no existía antes cuando nosotros teníamos política criminal. El teléfono. Que metió otro peligro a la casa. Y ni hablemos de los consumos problemáticos. A ver, el consumo problemático de drogas, el alcohol, el consumo problemático en realidad es un efecto directo de la falta de contención de todas las demás cosas. Entonces, si yo trabajo simplemente sobre los efectos, las causas que subyacen a eso van a seguir estando. Si yo no encuentro contención y soy una persona joven, que no encuentro respuesta a todo lo que estoy sintiendo, y sí, degrado por la droga, degrado por el alcohol, degrado por la delincuencia, pero todos esos son efectos de esta insatisfacción. Entonces, lo que el Poder Judicial tiene que trabajar es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabe quiénes son los obreros en el fuero penal? Los primeros que reciben la primera cachetada, porque yo estoy más arriba. También las recibo, pero no con la intensidad de mis compañeros. Son los fiscales de instrucción. Ellos son los... Son los primeros, son los surtidores de nafta de una estación de servicio. Es como si yo le dijera, yo estoy Orestes en donde venden la golosina, donde el señor ya va a quejarse porque el que le vendió la nafta le cobró de más. El fiscal de instrucción es el que tiene el reclamo del chico que está en la unidad judicial atendiendo. Cuando yo hablo de chicos en las unidades judiciales, la sociedad tiene que entender y por una vez ponerse en el lugar que el chico que está atendiendo es igual que el estudiante de medicina que está en una guardia de un hospital. Yo entiendo las exigencias de la sociedad, realmente las entiendo. Entiendo que busquemos en el Poder Judicial milagros, pero el Poder Judicial tiene que tener una política criminal de solución de conflictos e inmediatamente tiene que haber una política que avale la prevención de esas situaciones, porque si no van las dos políticas juntas, es igual que yo le dijera, apago el fuego acá y se me está incendiando en el otro lado de la casa. Me abrió tantas ventanas y me está dando una sensación de pesimismo porque veo que el tema es complejísimo. Como la sociedad misma, ¿no? Es complejo. Es complejo. Es complejo. Y también señala la importancia que tiene que el Poder Judicial tenga movilidad propia. Política criminal propia. Autonomía. Autonomía de decisión propia. ¿Por qué? Porque la sociedad sí tiene derecho a reclamar. Y el Poder Judicial debe darle una respuesta. Pero la sociedad tiene que entender que las respuestas que le da el Poder Judicial son respuestas que buscan una política criminal y que desnudan al mismo tiempo, porque es lo mismo,
la responsabilidad social que tenemos El Estado todos. general de la sociedad. Todos. Claro, claro. No, pero cuando usted ahí, yo creo que la sociedad también mira para otro lado, porque es más fácil echarle la culpa a usted que hacerme cargo de lo que hice mal yo. Y cuando yo desnudo, y hablo de desnudar la falencia, el Poder Judicial desnuda falencia y tiene obligación de ir a remediarla, no solo a desnudarla. Laura, es un placer escucharla. Gracias. No, por favor, vamos a un corte. Estamos con la fiscal de la Cámara 2 del crimen y dije bien. Soy subrogante, ahora tengo 4 cámaras. 4 cámaras. Hablando sobre justicia, sobre sociedad, tema apasionante que no se habla y que se sabe poco, y ese quizás sea uno de los problemas. Vamos a publicidad y ya volvemos en esto que sigue siendo poco serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron. La escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres. Yo creo que eso es la importancia. Por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Esto ya es grave. No nos acostumbremos a vivir así. No es solo lo que se ve, es cómo estamos viviendo. Dejar la basura en cualquier lado, sacarla a cualquier hora, tirarla donde no corresponde. Esto pasa todos los días. Y aunque parezca normal, no lo es. Una ciudad limpia depende de todos. También depende de vos. Córdoba Capital. La Agencia Córdoba Cultura presenta Folclore Real, un ciclo dedicado a la música popular argentina. Todos los jueves, en el Teatro Real, destacados artistas cordobeses llenarán de identidad, música y danza este espacio único. Una propuesta que impulsa el encuentro y fortalece lo público. Córdoba es cultura con acento cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales.
Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos aquí en Poco Serio hablando con la fiscal Laura Battistelli, y usted es reconocida por su lucha, su trabajo, su dedicación a la violencia familiar con perspectiva de género. Efectivamente. Y ese es un tema medular en nuestra sociedad. Hoy más que nunca. Y usted sabe que leyéndola, llegué a la conclusión, a su conclusión, de que usted dice que es básicamente un problema de educación. Efectivamente. Y ahí la pregunta, cuando usted habla de educación, para nosotros que la estamos escuchando, usted habla de la educación de colegio, la educación de familia, la educación de sociedad, todas juntas, porque si es un problema de educación, me lleva a pensar que es un problema cultural y como tal difícil de resolver en corto plazo. A ver, los problemas que llevamos, como dice la gente, en la sangre, son difíciles de solucionar si no los asumimos primero. Claro, totalmente. O sea, para solucionar un problema tengo que saber que tengo el problema. Claro. Si yo no sé que tengo el problema, difícilmente... O lo niego. Enfrente a una situación. ¿Cuál es el problema de la violencia de género? En realidad hoy se habla mucho de violencia de género. Yo tengo una ventaja. Mi madre hablaba de violencia de género en mi casa cuando la violencia de género no existía. Entonces yo tengo los paradigmas, yo suelo decirle a mis colegas al revés, yo ya los tengo entrenados en perspectiva de género. ¿Y por qué los tengo entrenados? Porque el problema de la violencia de género, Oreste, es un problema primero de visión cultural. Y no es un problema que se haya solucionado porque se le haya abierto a las mujeres la posibilidad de llegar a puestos de decisión y solo por... No. O sea, una mujer tiene que llegar a puestos de decisión sin que ojalá algún día, capaz que yo no llegue a verlo, dejemos hablar de cupo femenino. ¿Por qué? Porque yo nunca oí hablar de cupo masculino. Claro. Nunca. Nunca oí decir, en este lugar sobran hombres jerárquicos. Nunca lo escuché. Es casi un hecho discriminatorio hablar de cupo. Bueno, pero ¿por qué existe el cupo? Porque está probado históricamente que si no se abría esa palabrita de cupo, no entrábamos. En el fuero penal eso se ve, pero en forma distintiva. Cuando yo llegué de fiscal, no existían las mujeres. No existían. Hoy, en fiscales de cámara, las mujeres somos un mínimo. Y abajo hay un montón de mujeres. ¿Es un problema de personalidad? No. ¿Es un problema de carácter? No. De visión cultural. ¿Es un problema de paradigmas culturales? Sí. Entonces, tenemos un problema de paradigmas culturales que hay que resolver. ¿Y por qué es tan importante que lo tengamos que resolver? Porque nadie puede decirle a otra persona cómo resolver un problema que uno tiene adentro de su casa. Y nosotros, la parte esta de género, la tenemos que saber no manejar dentro del Poder Judicial solamente, sino transmitir el por qué la violencia de género debe ser desterrada. Pero yo siempre digo, no usemos ni palabras, ni adoctrinemos a través de cursos, adoctrinemos a través de hechos. Enseñémosle a una víctima que salga de su zona de confort.
Eso es acabar con la violencia de género. ¿Y cómo lo haría o a través de qué? Porque el marco es extraordinario, Laura, pero ¿a través de qué? ¿Del Estado, de los colegios, bueno, de la propia yo le digo, justicia? La violencia de género no es un brote. Eso decía un camarita cuando yo era jovencita. No es algo que usted come, que la indigestó, sacamos el brote y se acabó la violencia de género. Había otro juez que yo tenía, que ya no está más, que sabía decir, mira, Laura, el problema de la violencia de género creo que solo se acaba el día que las mujeres aprendan a obedecer, porque se ve que no hay otra forma. Bueno, yo lo tomaba jocosamente. A ver, el problema de la violencia de género es explicarle a una persona que las herramientas que ella necesita para ser quien quiere ser no se las tiene que pedir a otro, las tiene ella. Solo tiene que saber encontrarlas y aprender a usarlas. La dignidad no es algo que se regala, que puedo adquirir en un curso de autogestión, ni me la va a dar una pareja, ni me la va a dar mi mamá, ni me la va a dar mi papá. Es algo que yo tengo que descubrir, que tengo adentro mío y tener la fortaleza suficiente para que si me sale caro ser digna, saber que ese precio vale la pena. Oh, pero qué desafío me está tirando usted acá. Yo la entiendo absolutamente, pero me abruma semejante desafío que usted plantea. Bueno, eso que yo le dije a los fiscales de instrucción es lo que le enseñan a una mujer cuando está vulnerable. Y es lo que me contó en el primer bloque, que es la primera barrera a donde cae la gente a en busca ponerse Orestes de pie. Mi papá me decía a mí, cuando yo era más joven y tenía algún problema, ningún problema es tan grande si te pones de pie. Los problemas cuando uno está en el piso, Laura, me decía él, siempre se ven enormes. Lo primero es ponerse de pie. Y eso es lo que hay que hacer con la violencia de género. Lo primero es poner en pie a la víctima. Si yo no pongo pie en la víctima y la víctima queda en el suelo, todo es un mundo. Cuando una víctima se pone de pie, Orestes, esa puesta de pie tiene un significado para sus hijos. La violencia de género se educa. Cuando nosotros decimos la tolerancia a la violencia es 0, es porque cuando estamos en una sala de audiencia o un fiscal de instrucción está instruyendo una causa, escucha chicos jóvenes que dicen, no, mi mamá en realidad la violencia, doctora, no sufría, mi papá nunca la mandó al hospital. ¿Sabe qué significa eso? Que la violencia empieza cuando yo mando a alguien al hospital. Antes es nada. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? Que la violencia de género es una problemática que no admite medias tintas. Porque entre eso no es. La estampida y lo que provoca la estampida, hay muy poco tiempo para reaccionar. No hay fiscal que pueda parar una estampida al rojo vivo. Nadie la puede parar. No hay espacio. Indetenible. No hay tiempo. ¿Quién la para? La dignidad de la víctima. ¿Cuál es la solución? Enseñarle a la víctima que la fortaleza para ponerse de pie, nosotros la podemos ayudar, mostrársela, pero no lo podemos hacer por ella. La gente tiene que saber que la fortaleza del empoderamiento, nosotros se la podemos mostrar, la podemos ayudar, de pie tiene que ponerse ella. Qué difícil, Laura, qué difícil. ¿Y por qué se lo digo? Porque todos los últimos problemas que estamos teniendo radican en eso. Fíjese usted que la vulnerabilidad no es gratuita. La vulnerabilidad es un espacio en donde la posibilidad de los detonantes, y no hablo solo de los últimos hechos, la posibilidad del detonante de la violencia que termine en cuestiones graves, está muy pegado. Cuando yo le digo a la gente, nadie puede vivir con un policía en la puerta, porque eso, señor, no es vida. ¿De qué le hablo? De dignidad, de autogestión, de libertad. Si yo para vivir necesito un policía en la puerta, pues mi vida es muy pobre, Orestes. Una pregunta, Laura. Toda aquella víctima
que interpreta el llamado y el mensaje de la justicia, ¿tiene la asistencia de la justicia para empoderarse y para tomar una decisión de vida digna? Bueno, ahí viene el otro problema que tenemos en el Poder Judicial. La gente le reclama al Poder Judicial herramientas que el Poder Judicial, como Poder Judicial, no le corresponden. Articulación. ¿Qué es la articulación? Otros organismos, otras instituciones, como son la CENAF para los chicos, como son las instituciones del Ministerio de la Mujer para las mujeres, son otras instituciones. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente solo ve y habla del juez o del fiscal, como si el fiscal tuviera la bolsa de Papá Noel con la cual repartir soluciones. No existe eso. No existe. No, la sociedad tiene que saber que el Poder Judicial no tiene la capacidad de regalarle dignidad a nadie. No está en su capacidad. El Poder Judicial sí tiene capacidad para demostrarle el merecimiento que ella tiene al acudir a la justicia y al llamado de su propia dignidad. De mostrársela, de ponérsela en acto, de decirle dónde están las herramientas, de decirle usted tiene que ir a esta institución para pedir ayuda, pero usted tiene que ir, usted tiene que ir, usted tiene que sostener un tratamiento. Me deprime con lo que me dice, porque la víctima en muchos casos le hará caso a la justicia y recurrirá a esas instituciones en la que no tiene respuesta a la voz. Muchas veces. Y lo admito, muchas veces van a instituciones que están saturadas por esto. Pero ahí vamos al reparto de lo que yo pido y a quién se lo pido. No, y usted me encanta que divida las aguas de sus responsabilidades, límites y alcances como Poder Judicial, ¿me entiende? Que es más fácil enojarme con usted, hasta con el oficial de justicia, con el juez, con la fiscal, y decir no hay justicia y no pensar... No hay justicia. Cuando una persona habla de que no hay justicia, yo no digo que no existan casos en donde no... Existe, el Poder Judicial tiene falencias como la propia sociedad. Ahora, cuando nosotros tratamos que los últimos disparadores... A ver, que la política de género son los últimos disparadores sociales es la marca de que hemos tocado fondo, Oreste. Es la marca de que hemos tocado fondo. Es el límite, ¿no es cierto? Ya llegamos al límite. Entonces, vamos a tener que ensayar soluciones diferentes, protocolos diferentes para dar respuestas diferentes a una sociedad que en muchos aspectos, como usted dice, está rota. No puedo tener las mismas soluciones en épocas de bonanza que hoy. No puedo tener las mismas soluciones. No las tiene un hospital cuando tiene pocos elementos para dar curso a la realización de 1000 operaciones. Perdone, no lo tiene una familia, no lo tiene una empresa. Con falta de recursos todo se vuelve límite. Lo que pasa es que la sociedad ha empezado a percibir, y lo tiene que hacer porque es lo que necesita hacer, la importancia que tiene el Poder Judicial. Si yo dinamito el Poder Judicial, dinamito la última compuerta de dignidad que tengo para subsistir en una sociedad si me tocó estar abajo. El Poder Judicial es la última puerta. Si la dinamitan, están autoflagelando la última posibilidad que tienen de salir del problema donde están. Porque es el Poder Judicial en su independencia que construye una sociedad consciente de que esa puerta es la que tengo que abrir. Si el Poder Judicial lo dinamitamos, le quitamos importancia, le sacamos su institucionalidad, lo deprimimos, lo tratamos como cualquier otra oficina que puedo reemplazar, estamos cometiendo el peor de los errores. Un suicidio. Entonces, un Poder Judicial desjerarquizado, un Poder Judicial, y hablo socialmente, cuando la gente deja de creer, desjerarquiza las instituciones, pero eso no es gratis en el caso del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque espacio que deja el Poder Judicial lo ocupan los otros poderes.
Y el día que usted perdió la autonomía, nos va a pasar lo mismo que a las mujeres golpeadas. Nos vamos a acostumbrar a no tener dignidad. Y de ese camino es muy difícil volver. No sé qué decir ante el placer de escucharla a Laura y la claridad de sus conceptos y cómo nos acomoda muchos elementos producto de nuestra propia ignorancia, en la cual demandamos a veces respuestas en los lugares que no están exactamente las respuestas. Vamos a publicidad y ya volvemos con esto que es poco serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron. La escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres. Yo creo que eso es la importancia. Por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Esto ya es grave. No nos acostumbremos a vivir así. No es solo lo que se ve, es cómo estamos viviendo. Dejar la basura en cualquier lado, sacarla a cualquier hora, tirarla donde no corresponde. Esto pasa todos los días. Y aunque parezca normal, no lo es. Una ciudad limpia depende de todos. También depende de vos. Córdoba Capital. La Agencia Córdoba Cultura presenta Folclore Real, un ciclo dedicado a la música popular argentina. Todos los jueves, en el Teatro Real, destacados artistas cordobeses llenarán de identidad, música y danza este espacio único. Una propuesta que impulsa el encuentro y fortalece lo público. Córdoba es cultura con acento cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales.
Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos con la fiscal Laura Battistelli hablando de violencia familiar con perspectiva de género y un problema que todos los días nos trae noticias en la televisión y que es difícil de abordar porque más allá de la justicia no vemos desde las instituciones, desde el Estado, acciones que ayuden a culturizar o a reculturizar a la sociedad, ¿no? No, vuelvo a repetir, es todo una perspectiva cultural. Mirar con perspectiva de género es una forma de establecer un nuevo tablero social, que no se agota, repito, en decir que una mujer hoy tiene posibilidades de tal cosa, porque eso solo no alcanza, no alcanza. La perspectiva de género es una dinámica. Yo siempre le digo a la gente, la lucha por el género no es que las mujeres ocupen el lugar del violento. Ese es un error de concepto. Las mujeres cuando luchamos contra la violencia de género no estamos luchando por cambiar de lugar. Por cambiar roles, no es un cambio de roles. El juego de las sillas cuando yo era chica, no. Claro. La mujer no quiere el lugar del violento. La mujer lucha contra eso. Lo que quiero son mis derechos y además que esos derechos sean reconocidos con la misma naturaleza que reconozco los derechos de un varón. Laura, ¿la justicia sigue siendo de hombres? Sigue teniendo un sello machista. Yo siempre digo que no es culpa de los varones, ojo, Oreste. Quienes educan también son las mujeres. O sea, el problema de la educación machista o patriarcal no es un privilegio de los hombres. Las mujeres, con muchachos que hoy tienen entre 30 y 40 años, los han educado mujeres de mi generación y son machistas. Entonces, la cuestión acá no es decir, fulano es machista porque el padre, porque la figura paterna, porque... No. Las personas nos educamos culturalmente en moldes sociales producto de una educación generalizada que también la brinda la escuela, los grupos sociales, un montón de grupos. Todos los entornos, todos los actores de la comunidad. Sí. Claro. Fíjese usted que hoy por hoy usted escucha, y bueno, pero ya hay como 3 mujeres. Nunca escuché que digan, hay como 6 varones. Nunca escuché. Sí. Y aparte, llegó el momento para la sociedad que todas esas mujeres que preparó, que están en las líneas intermedias del poder, le den lugar para poder tomar decisiones, porque el problema de la política criminal está enmarcado no solo en capacitarse, en demostrar capacidad, en tener experiencia, sino en que me den la posibilidad de generar un derrame de esa experiencia. Porque si yo muero en las líneas intermedias, eso se hace imposible. Qué bárbaro. Entonces, la dirección de una política criminal no es solo un relato, es un acto. O acción. No hay otra. Sí. Cuando una persona ve la acción dentro de su casa, mientras es hijo, no. ¿Por qué? Porque quien maneja la política de un hogar son los padres. ¿Cuándo veo al hijo en acción? Cuando está solo. Eso es producto. Cuando está en acción y en solitario. Ahí derrama. Antes recibe. Laura, se terminó el programa. Bueno, me alegro mucho de haber venido. No tengo manera de agradecerle porque al menos a mí, me imagino a mucha gente, nos ha dado elementos muy fuertes,
abrumantes, no nos trajo fórmulas mágicas ni No hay. soluciones inmediatas. Y los procesos en una época tan difícil económicamente para el país y los recursos que necesita el Poder Judicial y que sabemos que siempre están postergados, a mí me llevan a tener nada más que esperanza. Mire, tenemos un regalo para usted. Le van a encantar. Son bocaditos proteicos. Ah, bueno. Pero son riquísimos. Son, cuando los abra, vea la composición, no tienen azúcar, son sanísimos y son exquisitos. Ay, muchas gracias. Lo voy a compartir mañana Sí. en mi desayuno de trabajo. Uy, le va a encantar. Así que es de la gente de Olimpipro que nos da eso Muchas gracias. para ustedes. Gracias, Oreste. Infinitas gracias. No, las gracias se las doy yo para ver si la gente puede escuchar otra parte del Poder Judicial. Sí, y escúcheme, a disposición suya en este programa para comunicar, para enseñar, para compartir, para ver si nos hacemos cargo de la parte que nos toca. Si nos hacemos cargo entre todos de que estamos en problemas. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Oreste. Muchísimas gracias a la gente de Bonadeco, de ahí de la hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, donde usted tiene todo para su casa. Muchísimas gracias a Liliana de Arte y Joyas, que nos acompaña siempre, y a la gente de Olimpipro con estas barras de cereal. Con usted nos encontraremos en 7 días por esta señal, en esto que sigue siendo poco serio. Buenas noches y muchísimas gracias.